Señores, muy buenas tardes. Damos la bienvenida al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tábara Córdoba, así como al doctor Jesús Tobar, quienes nos honran con su presencia en esta larga jornada de capacitación que estamos viviendo en el Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy, y a iniciativa de nuestro señor presidente, estamos en este recinto de la Escuela Electoral para presentar la charla magistral del doctor Jesús Tobar. El doctor Jesús Tobar es un distinguido académico de México, peruano-mexicano, doctor por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y también magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en verdad, pues, esta charla, esta conferencia va a ser de suma utilidad para quienes estamos aquí presentes. Antes de seguir con lo programado, invito al doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para que os dé la bienvenida, tanto a ustedes como a nuestro distinguido expositor. Les comentaba que el doctor Jesús Tobar es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México, magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre tantos lauros obtenidos en su trayectoria profesional. En cuanto a las publicaciones, cabe destacar la efectuada en el año 2012, titulada Libertad de expresión y participación ciudadana como déficits de la democracia mexicana entre el año 2006 al 2010, publicada en la Revista Paraguaya de Sociología. También tenemos una contribución efectuada en el año 2011, titulada Democratizando al enemigo, Ollanta Humala y las perspectivas políticas e institucionales del nuevo régimen en el Perú. En ese mismo año también he escrito un paper intitulado Elecciones de alta competitividad en América Latina, consecuencias institucionales de las respuestas de los vencidos. También he hecho estudios sobre Túnez y Egipto, historia de dos revoluciones, condicionantes políticos que impiden la reelección de legisladores en México, entre otras publicaciones que resaltan en el doctor Tobar la metodología comparada, ¿no? Y por la riqueza de sus conocimientos y de la experiencia que tiene en la temática, el día de hoy nos va a abordar en una charla magistral el tema de la democracia electoral. Sin más preámbulo, damos el uso de la palabra al doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, mis disculpas porque debí estar ayer en hora de la mañana cuando se inauguraba este ciclo de capacitación a presidentes y miembros de los jurados electorales especiales. Pero por razón de trabajo, de la agenda, yo soy también relativamente nuevo en el cargo, ¿no? Yo asumí la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones el 19 de noviembre, ¿no? Estamos a poquito más de un mes, ¿no? Y la agenda está bastante recargada y no pude estar con ustedes como fue mi deseo. Veo caras conocidas, he trabajado con algunos de ustedes, me refiero más que todo a los jueces superiores, llamado antes vocales superiores. Hemos trabajado con dos de los que veo acá presentes, conozco a los señores fiscales superiores también, y les decía que ellos serán mucho más fácil de compenetrarse con esta materia, de repente alguno de ellos tiene experiencia. Mi saludo a los señores, reitero, colegas del Poder Judicial, fiscales del Ministerio Público y a los ciudadanos que están asumiendo esta alta responsabilidad por sorteo
de integrar estos jurados electorales especiales, que es una labor que creo no solamente les va a agradecer el Jurado Nacional de Elecciones, el sistema electoral en su conjunto, que está integrado además del jurado por AOMPE y RENIEC, sino el Perú entero. Somos conscientes de que somos una democracia en formación, una democracia incipiente, estamos construyendo democracia y creo que participar en procesos como en este caso en la revocatoria, que es inédito en la historia de la República, afrontar un proceso de consulta popular de revocatoria donde van a participar o deben participar 6 millones de electores, eso es un tercio del electorado nacional, pues es algo realmente muy significativo, muy trascendente en la historia político-electoral de nuestro país. Sé que me comentaba Virgilio Hurtado que está muy intensa la capacitación, así que mañana han desdoblado la jornada para continuar el día lunes. Me parece bien, pero la capacitación siempre nos viene bien a todos. Yo hace poco, a los pocos días de asumir la presidencia del Jurado Nacional, vine a inaugurar acá una maestría que se hacía en convenio con la Universidad Privada de Piura, a cargo del decano, el doctor Hackanson, especialista en Derecho Constitucional, y realmente le decía que no tenía conocimiento que esa maestría se hubiese dictado acá, de tal manera que yo hubiese sido uno de los primeros alumnos. Es más, con la experiencia que he tenido de un cambio tremendo, más allá de la experiencia jurisdiccional que uno tiene en temas civiles, comerciales o de la especialidad, ¿no? Esta materia electoral es toda una especialidad, de tal manera que ya se está dictando en las universidades como curso antes selectivo y ahora ya como cursos obligatorios, y ligado directamente al derecho constitucional. Y es innegable que todos conocemos de que atravesamos un proceso mundial, diría yo, de constitucionalización del derecho. Todas las materias especializadas están impregnadas o deben llevar la impronta del derecho constitucional, tanto en su parte sustantiva como en su parte procesal. De tal manera que me hubiese gustado compartir con ustedes esta capacitación. La gente que trabajaba conmigo en la Corte Suprema también está aquí como parte del personal que se está capacitando. Y la otra parte es darle la bienvenida, reiterar la bienvenida a Jesús Tobar Mendoza. Ya han escuchado ustedes las elevadas calificaciones profesionales que tiene. Y es un peruano mexicano, es un Pemex, le hemos estado diciendo, es un producto peruano-mexicano, pero sigue siendo peruano, ya tiene muchos años en México y es un especialista en la materia. Ha estado acá presente también un evento que organizó el jurado en el mes de octubre del año pasado. Estamos en conversaciones con él participa responsablemente, es cabeza, protagonista de 2 instituciones muy reputadas, que gozan de mucho prestigio en México, donde está más avanzada la justicia electoral. Entonces estamos en conversaciones con él para celebrar un convenio a nivel de jurado y a nivel de escuela, y también no solamente para capacitar, sino hasta llevar adelante maestrías en la especialidad, en materia electoral y en materia de democracia. De tal manera que yo le expreso mi agradecimiento, mi reconocimiento a él por su desprendimiento. La presencia aquí, vale decirlo, no le cuesta un centavo al jurado ni al sistema electoral, ¿no? Y no podíamos desaprovechar su paso por el Perú y por Lima, y esta eventualidad de este ciclo de capacitación, que creo que lo vamos a escuchar y vamos a sentirnos después contentos, complacidos de escuchar su ponencia sobre la democracia electoral. Además está decirle pues de que yo confío en que los presidentes y personal de estos jurados electorales vamos a trabajar con ahínco, con mística, ¿no? Aquí no está la camiseta del jurado solamente, sino está la camiseta del Estado peruano, de la democracia peruana. De manera que tiene una tarea muy importante, muy trascendente sobre los hombros. Los señores jueces superiores, los señores fiscales y los ciudadanos, a quienes les expreso mi especial reconocimiento, que por sorteo van a formar parte o forman parte de estos jurados que van a resolver las cuestiones que se promuevan en primera instancia y que ustedes ya se están conociendo para resolverla con idoneidad y siempre primando la imparcialidad, ¿no? La imparcialidad
e independencia, que son los valores básicos o principios basilares en la impartición de justicia, en este caso de justicia electoral. Sin más preámbulo, yo dejo en el uso de la palabra al amigo Jesús Tovar Mendoza para escucharlo. Perfecto, un aplauso para él. Muy agradecido, magistrado Tábara, muy agradecido por vuestra presencia. En segundo lugar, quisiera agradecer a la institución que hace posible mi presencia en Perú, que es la ONG Pro Justicia, del doctor Fernando, que dirige el doctor Fernando Ofelan. Y bueno, pues más que una conferencia en términos académicos donde yo digo la verdad y ustedes preguntan sobre la misma, yo quiero intercambiar experiencias. Es decir, vamos a hablar sobre la democracia en el Perú y más específicamente sobre una de las dimensiones de la democracia, que es el ámbito electoral. En ese sentido, permítanme desarrollar algunos breves conceptos sobre democracia y democracia electoral, de tal manera de poner las pautas de esta conversación que yo quisiera tener con ustedes, con el magistrado Tábara, con las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, ustedes habrán escuchado de un término que se denomina la tercera ola de la democracia en América Latina. Tercera ola implica que hay una segunda ola, que hay una primera ola. Y eso lo tenemos que ubicar cronológicamente. La primera ola de la democracia en el mundo se da a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir a principios del siglo XX, donde algunos países europeos, muy pocos latinoamericanos, entre los cuales estaría Costa Rica, Colombia, Perú, en mis recientes investigaciones, Argentina, Uruguay, desarrollan un modelo de alternancia en el poder, es decir, de elecciones para lograr acceder al poder ejecutivo. Esta primera ola implica una contraola donde hay golpes de Estado, es decir, donde aquellas democracias son interrumpidas por ya sea gobiernos militares o en algunos casos gobiernos civiles que acuden a alianzas militares para derrocar estos regímenes. Una segunda ola democrática se da a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, ustedes pueden encontrar que el escenario internacional es una causa de democratización de los países, de los regímenes políticos en el mundo. Una segunda ola de democracia se da a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y esta segunda ola impacta especialmente en América Latina. Ustedes recordarán el proceso electoral en el cual sale elegido el presidente Bustamante Rivero, dura muy poco tiempo, pero otros países sí tienen una mayor duración y esto implica una determinada cantidad de países que deciden renovar sus instituciones, sus poderes ejecutivos a través de procesos electorales. En los 60, sobre todo los 70, a partir de la crisis económica del petróleo, de la crisis económica, implica una contraola, dictaduras, golpes de Estado. Perú sería 1968, Chile sería 1973 con Pinochet. Entonces hay un retroceso del proceso democrático en América Latina. Bueno, yo quisiera ubicarme no en esas dos olas que implican un riguroso análisis, una de los cuales en la primera ola está en un artículo mío. Quisiera ubicarme en la tercera ola de la democracia en el mundo y sobre todo en América Latina, que se da a partir no de una finalización de guerra mundial, sino curiosamente a partir de una crisis económica, la crisis del petróleo, los años 80. Es el momento en los cuales los gobiernos militares no tenían mayor opción, sino que entregar la administración ejecutiva a gobiernos civiles, con condiciones en las cuales ellos pedían que no se les juzgase por crímenes de derechos humanos. Esto sucedió en Argentina, en Chile, en Uruguay y en Brasil. Lo mismo sucedió en Perú
aunque no necesariamente con esta condición de perdón de los delitos de derechos humanos. Estamos hablando de 1979, Morales Bermúdez, la Asamblea Constituyente, el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Entonces, la tercera ola democrática se da en este periodo de 1980 hacia adelante. En esta coyuntura, verán ustedes que los países tienen cierta similitud. Es decir, las democratizaciones o los golpes de Estado se dan en determinados tiempos similares. Quiere decir que no es necesariamente la iniciativa de un grupo de militares que deciden interrumpir un proceso electoral, sino hay una cierta influencia que el profesor Lawrence Whitehead de la Universidad de Oxford llama el factor internacional. Quiere decir este factor internacional que hay determinadas condiciones que excede el contexto nacional que promueve o ya sea la democratización o, en caso contrario, los golpes de Estado. Es el año 80, entonces, donde también hay una crisis económica, que ustedes recordarán que es la crisis de la deuda, que impulsa el abandono del poder ejecutivo de gobiernos militares y el ceder este proceso a actores civiles, a partidos políticos de oposición, de tal forma que vamos a encontrar a partir de ese periodo un nuevo auge de democratizaciones, no solo en el mundo, especialmente en América Latina, 1980. Curiosamente, dentro de este proceso de tendencias internacionales, de olas o contraolas, Perú tiene una situación muy peculiar. Es decir, dentro del proceso de democratizaciones en el mundo y en América Latina se da un golpe de Estado, que es el golpe de Estado del año 1993. ¿No? Esto es una singularidad, no todos son tendencias, hay efectos particulares y estos efectos particulares implican el inicio de una dictadura, de un golpe de Estado, cuando en el mundo el proceso era de democratización. Y esto es una cosa que interesa a los politólogos, como Perú representa una excepción en el proceso de democratización mundial. Esta influencia internacional de todas maneras abarca al propio régimen de Fujimori, es decir, el gobierno dictatorial, es decir, el gobierno que cierra el Congreso, es obligado a través de las presiones internacionales a iniciar un proceso de negociaciones, de elecciones, y que se sucede en el año 95 con muchas observaciones de los observadores internacionales y que sigue la presión internacional que hace que el Perú esté vinculado con organismos económicos internacionales y reconocimiento de gobiernos extranjeros. Esta presión internacional hace que las serias dificultades, irregularidades del año 2000 se vean pronto reflejadas en una presión internacional y pocos meses después en la renuncia del presidente Fujimori a la distancia, en esta famosa renuncia por fax que ustedes conocen. Verán ustedes entonces que la política peruana no solo es política peruana, subrayado. La política peruana está influida por factores internacionales. Es decir, no solo lo que sucede en el Perú es producto de las presiones, de las correlaciones de fuerza, de la presencia de actores políticos, ya sea democratizadores, autoritarios, sino tiene que ver con un contexto internacional. Estamos entonces en esta tercera ola donde el Perú en un periodo, dentro de esta tercera ola representa lo que podemos denominar una contracorriente, es decir, un golpe de Estado dentro de un proceso democratizador mundial. Y muy poco tiempo después de esta renuncia, Perú inicia un proceso de democratización, es decir, se incorpora a esta tercera ola democrática y vamos a encontrar entonces un nuevo proceso de elecciones, una institucionalización, una reinstitucionalización de instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, como la OMPE, la RENIEC, y entonces Perú podemos decir que se incorpora dentro de una especie de concierto mundial
de democracia en el mundo. Si podemos evaluar a la distancia, hoy en día podemos decir que esta tercera ola democrática, recuerden que hay una primera, que hay una segunda, es la más exitosa. Si podemos encontrar hoy en día en América Latina 20 países en esta región, desde México hasta Argentina y Chile, desde el Río Grande hasta la Patagonia, 19 de estos países son democráticos, ¿no? Es decir, podemos decir que hoy día vivimos el mayor auge de democracia en América Latina. Similarmente podemos decir que muy recientemente esta ola democratizadora ha abarcado no solamente América Latina, sino ha abarcado el mundo. Ustedes habrán escuchado, yo he escrito algo sobre ello, sobre los procesos de revoluciones democratizadoras en Turquía, en Túnez, en Libia, en Egipto, y hoy en día que se da en Siria, con enfrentamientos bélicos, con un extremo grado de violencia, con muchas víctimas, pero que finalmente terminan derrocando a estos regímenes dictatoriales, como es el caso de Egipto, de Túnez, y que ahora está en un proceso de resolución, que es el caso de Siria. Hay una guerra civil muy encarnizada, y esta guerra civil ahora está definiendo las posiciones políticas de los países del mundo. Ya Estados Unidos ha declarado que solo reconoce como interlocutor oficial a la resistencia a Siria, al presidente Assad, ¿no? Hay una guerra civil. Bueno, entonces vamos a ver que esta tercera ola, si bien surge en los 80s, impacta en América Latina en ese periodo. Hay una cierta contratendencia en Perú en el año 93, y ahora abarca todo el norte de África. Bueno, para esto yo les quisiera mencionar un eje fundamental, una pregunta fundamental que todos nos interrogamos en alguna ocasión: ¿qué es una ola democrática? Más allá de la pregunta ¿qué es una ola democrática?, la interrogación de fondo es ¿qué es democracia? Como dicen nuestros colegas angloamericanos, what is democracy? And what is not? Es decir, ¿qué no es democracia? Es una pregunta muy relevante. Es decir, ustedes podrán preguntarse, y yo les pregunto mucho a mis alumnos de doctorado, de maestría, les hago levantarle la mano y decir, en el caso de México, a ver, digan ustedes si México es una democracia. Si yo tengo un promedio de 20 alumnos en algún curso de doctorado, podría decir que 12 o 13 dicen que México actualmente es una democracia, y unos 8, 7, dependiendo del grupo, dicen que no es una democracia. Si yo hiciera esta interrogación en otros países, como lo hago cuando dicto cursos en Argentina, en Ecuador, que son universidades que me invitan, podemos tener una similar proporción. Es decir, hay un 60% que dicen que Argentina, Ecuador y en este caso México son democracias, y un 40% que dicen que no son democracias. Esto plantea un interrogante que yo quisiera trasladarlo a ustedes. En el término inglés, que es donde se escribe mucho texto, mucha literatura. What is democracy? ¿Qué es una democracia? Es una pregunta de fondo. Una pregunta de fondo. Parecería que el término democracia entonces es muy ambivalente, polisémico, significa muchas cosas. Y esos diferentes significados implica que las personas no se ponen de acuerdo a qué es democracia. Nosotros los académicos tenemos que hacer de este término un concepto unisémico, es decir, de un solo significado. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos de acuerdo, no podemos estudiar las democracias. ¿Y cuál es el concepto de democracia? No es reciente la interrogación, ya tiene aproximadamente unos 30 o 40 años, viene desde los años 30 con el colega
Joseph Schumpeter, donde él propone que la democracia tiene ciertas características. Años después, 30, 40 años, el colega americano Robert Dahl propone cuáles son esas características. Muchas. Esta es una de las críticas que se le hace a Robert Dahl. Incluso Robert Dahl dice, yo no estoy hablando de democracia, yo estoy hablando de algo que él denomina poliarquía. Porque la democracia, dice Robert Dahl, es muy difícil de alcanzar. Y como es muy difícil de alcanzar, yo prefiero usar el término poliarquía. Bueno, posteriormente a estos, entre filósofos sociales y primeros científicos sociales, viene un conjunto de colegas ya de universidades que pretenden no discutir en términos ensayísticos, en términos de opinión, sino en términos científicos. Vamos a determinar cuáles son los aspectos objetivos que es una democracia y que no es una democracia. Podemos encontrar entonces que a partir de los años 70, diversas universidades, organizaciones internacionales, tratan de definir con objetividad qué es y qué no es una democracia. Hay un famoso artículo que yo siempre en mis clases les refiero, que lo puedan ubicar en internet, de la colega Terry Carlin, cuyo artículo se llama What is and what is not a democracy? ¿Qué es y qué no es una democracia? Es fines de los años 70. Y yo quisiera resumirles el debate, no contarles una historia que podría demorar todo un curso de maestría. Yo dicto en el curso de maestría la materia democracia. Esto dura 70 horas. Yo tengo que resumir, magistrado, en 1 hora este esfuerzo. Entonces tengo que hacer el esfuerzo de definirles a ustedes qué es democracia. Democracia, en términos procedimentales, es la alternancia del poder ejecutivo a través de un proceso competitivo, es decir, donde hay más de una opción, 2 opciones, 3 opciones. ¿Qué quiere decir, estimados colegas presentes, magistrados? Que democracia no es el cielo, no es un régimen político donde todos vivimos bien. No es un régimen político donde todos tenemos la mayor amplias facilidades económicas y políticas. Democracia es simplemente la alternancia del poder ejecutivo a través de un proceso electoral donde interviene más de un partido. Repito, democracia es la alternancia del poder ejecutivo donde interviene en el proceso competitivo más de un partido político. ¿Ok? ¿Está claro? Quiere decir que una democracia puede ser corrupta. Puede haber fraude electoral. Puede haber desigualdades económicas muy profundas. Puede haber un desequilibrio de poderes donde el poder ejecutivo somete a los otros poderes. Como dirían algunos colegas americanos, anyway, de todas formas, es una democracia. Me preocupa que ustedes se puedan sorprender y decir qué nos está diciendo este doctor. Democracia, entonces, es simplemente el aspecto procedimental de la alternancia del poder ejecutivo. Tiene que ser por un proceso competitivo donde hay más de un partido, en donde cualquiera de ellos pueda ganar el poder. Algo que un colega americano, polaco, Adam Przeworski, llama la incertidumbre del resultado. ¿Qué es la incertidumbre del resultado? Presten atención, estimados amigos. La incertidumbre del resultado es que no sabemos quién va a ganar. Repito, no sabemos quién va a ganar. Y quien gane tenga la posibilidad de asumir el poder ejecutivo. Podemos encontrar entonces que la democracia es un concepto ya definido operativamente en términos científicos, donde podemos medir si ha habido competitividad y si ha habido incertidumbre ante el resultado. México, vivo hace 12 años en México, tuvo procesos electorales hace 70 años.
Hace 20 años, hace 15 años, sabíamos quién iba a ganar: el PRI. Entonces no había incertidumbre del resultado. En Cuba, un país no democrático, sabemos quién va a ganar cuando hay un proceso electoral. ¿Quién va a ganar? El Partido Comunista. Incluso sabemos por qué porcentaje. Sabemos que va a ganar por 99 punto algo. No hay incertidumbre. La última elección no sabíamos si Keiko Fujimori o Ollanta iba a ganar la elección. Eso es incertidumbre ante el resultado. Eso es un indicador, o lo que los médicos conocen como un síntoma, de que hay democracia. Quiere decir entonces, estimados colegas, estimadas autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, que la democracia no garantiza necesariamente que la gente viva bien. Lo único que garantiza es que hay una elección competitiva para asumir el poder ejecutivo y el poder legislativo. Eso es lo único que garantiza la democracia. Eso es lo que este colega que ya mencioné, el profesor Joseph Schumpeter, llama democracia procedimental. Es decir, democracia de las reglas de juego. Hay un dictador peruano, ustedes habrán escuchado hablar de él, Odría, da su golpe de Estado en 1948, gobierna hasta 1956, que tiene una famosa frase. ¿Recuerdan esa frase? No, esa es una de sus frases. Decía Odría que la democracia no se come. La democracia no se come, entonces yo les voy a dar de comer. Quiere decir que olvídense de la democracia. ¿Quieren comer o quieren democracia? Yo les doy de comer. Quiero poner este punto muy relevante de Odría. Luego de este concepto de democracia procedimental, cuyo único requisito es que hay elecciones competitivas para acceder al poder ejecutivo, viene otro concepto que quiero proponer a ustedes. El concepto que se llama calidad de la democracia. Hace poco, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a este primer Congreso de Estudios Electorales y con el pleno acuerdo, colaboración del doctor Virgilio Hurtado, pudimos presentar en Lima, en el Hotel Sheraton, los resultados de un estudio que dirijo junto con el profesor Leonardo Morlino sobre este concepto de calidad de la democracia. Entonces, lo que acabo de exponer a ustedes es el concepto de democracia, ahora quiero exponerles el concepto de calidad de la democracia. Distinto concepto. Y luego de exponer el concepto de calidad de democracia, quiero exponerles el concepto de calidad electoral. Es el tercer punto que quiero tocar. Estoy terminando el primer punto, ahora quiero avanzar al segundo punto. Usando los términos en inglés, la política, la ciencia política se lee en inglés. Colegas, les recomiendo que sigan sus cursos de inglés. Que lean en inglés, porque la literatura en ciencia política, la más última, está en inglés. Entonces, como yo les comentaba este famoso artículo de esta colega americana, Terry Carlin, What is Democracy and What is Not Democracy, ahora quiero avanzar al segundo punto para desarrollar What is Quality of Democracy. ¿Qué es calidad de la democracia? La limitación del concepto democracia es que nos permite en el mundo decir estos países son democráticos, ya sean que tengan buenos resultados como Suecia, Noruega, o malos resultados como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ¿no? Y entonces en esa definición de blanco-negro, El Salvador resulta igual que Suecia, y son países muy diferentes. O sea, el concepto de democracia nos dice blanco y negro. Por eso, uno de mis colegas, con el cual compartimos la dirección de la Red de Estudios sobre Calidad de Democracia en América Latina, propone el concepto de calidad de la democracia. What is quality of democracy? ¿Qué es calidad de la democracia?
Dentro de los países democráticos, es decir, aquellos que cumplen el requisito mínimo procedimental de elecciones competitivas, podemos decir que hay diferencias entre Nicaragua y Suecia. Dentro de América Latina hay diferencias entre Guatemala y Chile, entre El Salvador y Uruguay. Es decir, el concepto teórico nos debe remitir a la realidad, no nos debe alejar de la realidad. La ciencia nos debe acercar a los hechos, no nos debe privar de ellos. En ese sentido desarrollamos este concepto aproximadamente hace una década y complementamos el criterio de democracia con el criterio de calidad de la democracia, donde calidad de la democracia, y por favor préstenme atención, implica ya no solamente los criterios procedimentales, elecciones, sino implica los resultados de la democracia. ¿Y qué son los resultados de la democracia? ¿La gente vive bien en una democracia? Bueno, depende del país. En Suecia viven bien. En Nicaragua no viven bien. Hay pobreza, hay corrupción. Entonces, eso nos permite el concepto de calidad de democracia diferenciar, distinguir qué tipos de democracia y cuáles son sus resultados vinculados con algo fundamental en la democracia, el ciudadano, usted, yo. Es decir, si en democracia la gente puede resolver sus expectativas, sus ambiciones, o pasa hambre, o pasa discriminación, o está en una situación de pobreza que le impide alcanzar sus expectativas individuales. Hace 10 años entonces se incorpora este concepto de calidad de la democracia, y este concepto implica el estudio ya no solamente de que haya o no elecciones competitivas, sino que el país tenga sus ciudadanos, ustedes, cada uno de ustedes, determinadas calidades de vida, vivan bien o no vivan bien. Hace aproximadamente unos 5 años, juntamente con uno de los académicos más relevantes a nivel mundial en ciencia política, el profesor Leonardo Morlino, iniciamos un estudio de calidad de la democracia en América Latina. Él ya lo había iniciado, me refiero al profesor Morlino, al profesor Leonardo, en Europa del Sur.